Pues Nancy, hola, buenos días. Mi nombre es Aaron J. Navarro, por el medio de Cine NT, y pues vamos a hablar de esta cinta que me parece bastante particular, ¿no? El Círculo de los Mentirosos. Cuéntame un poco cómo fue la idea, cómo se te ocurre hablar de este grupo de cuatro jóvenes que de repente deciden armar un manifiesto y una corriente literaria en medio de un momento en el que a lo mejor este tipo de ideas pues no son lo más común como a lo mejor lo fueron durante mucho tiempo de la historia de la literatura y el arte. Sí, pues digo, en realidad todo empezó porque, pues, por los detectives salvajes de Bolaño, que justo, pues nada, cuando yo me fui a estudiar cine a la Ciudad de México, yo soy de Guadalajara, me fui a estudiar cine allá a la UNAM, y justo cuando me estaba mudando para allá, o en esos días que me iba estaba a punto de mudar, justo uno de mis amigos me dijo, tienes que leer Los Detectives Salvajes, es lo mejor así, o sea, lo tienes que leer. Entonces fue, pues yo, Los Detectives Salvajes, pues yo era como mi libro con el que llegué a una ciudad nueva, ¿no? No conocía a nadie, nunca había vivido en esa ciudad, entonces como que de alguna manera ese libro se volvió como pues parte de mi compañía, pues, como en esos primeros meses de habitar como la soledad de la Ciudad de México, y también me pareció como que a mí me emocionaba mucho pararme en los lugares que veían narrados en ese libro, ¿no? Como que decía, ah, mira, aquí en el Café La Habana se juntaban los infrarrealistas y aquí, entonces, como que creo que la semilla, yo creo que empezó a partir de mi gusto y casi obsesión por los detectives salvajes, pero a partir de ahí como que justo empecé a rastrear como muchas otras corrientes o grupos de jóvenes que un poco a lo largo de la historia, pues básicamente se sentaban a eso, ¿no? Como a hablar de literatura y de poesía y a compartir lo que les gustaba. Y que para mí los grupos como estos grupos literarios a veces te radicaba más en tener con quién compartir eso que te apasiona, ¿no? Que más que el ejercicio per se de la escritura o de la creación, ¿no? Em, Y como que justo esto que dices que es algo como que ya no se usa y que es muy antiguo, que yo la verdad es que lo lamento mucho, ¿no? Como que ahorita todo el intercambio que tenemos como culturales a través de las redes, ¿no? O sea, como que ya muy pocas veces te sientas en un café o en unas chelas con un amigo y le platicas un libro que leíste, ¿no? O le dices, güey, me encontré esta peli o me encontré este disco, vamos a escucharlo juntos, ¿no? Como que también siento que este consumo mediático y todas estas cosas de las redes sociales, en realidad lo que le han hecho un poco es aislarnos y como que alienarnos también un poco como en el consumo, o sea, en cómo compartimos lo que nos gusta y lo que nos apasiona y cómo le enseñamos a otro ser humano, pues algo que nos emociona encontrar. Entonces eso, como que siento que surgió, pues sí, a partir como de mi gusto personal por ese tipo de autores y y como ese rastreo de varias generaciones de jóvenes que se sentaban a compartir eso. Mm, y pues nada, la verdad es que al principio no estaba tan definido en qué época lo iba a narrar, o sea, porque de hecho me puse a leer mucho sobre los contemporáneos, ¿no? Como sobre esta generación de Salvador Novo que me parece fascinante, o sea, me parece increíble y fascinante toda la biografía de Salvador Novo y los contemporáneos. También por ahí estuve leyendo cosas de la generación del medio siglo, ¿no? Este, de donde pues medio ahí es una ramita, Rosario Castellanos, ¿no? Entonces... em, como que estuve ahí como intentando ubicar generaciones que me llamaran la atención. Y pues nada, como que al final de cuentas no sabía muy bien en qué época situarla o si me concentraba en una generación de esas. Lo que me causaba más ruido justo como en esto de centrarme en una generación de esas generaciones, era que también me daba cuenta que pues no había mujeres, ¿no? O como que la narrativa, primicia narrativa, o los que aparecían enlistados en el manifiesto, pues siempre eran los nombres masculinos. Digo, amén de justo Rosario Castellanos, que digo que es como una ramita ahí de la generación del medio siglo, pero no figuraba como tal, ¿no? Y también sí lees el manifiesto infrarrealista, de los infrarrealistas, pues hay dos o tres escritoras por ahí, pero están como de que después de 20 nombres masculinos, ¿no? Entonces también como que con ese conjunto de elementos, lo que creo que quise hacer fue inventar una generación, pues que no existió.
¿no? En una época un poco más contemporánea y donde justo la mirada de las chicas que escriben fuera como el eje narrativo principal, algo así. Sí, totalmente. De hecho, me parece que ellas dos tienen mucho más carácter en ese sentido, porque de alguna manera son las que ven y atestiguan, lo cual me parece muy particular en el desarrollo de los mismos, del mismo grupo, ¿no? Cuéntame también de esos cuatro personajes que son tan particulares en sí, ¿no? Son, cada quien creo que es muy diferente, cada quien tiene sus diferentes problemas, inclusive podríamos decir que son de diferentes estratos, de diferentes lados, pero de repente encajan gracias a su pasión por la literatura, como bien dices, ¿no? Cuéntame un poco el desarrollo de ellos y sobre todo también preguntarte de Michelle Betancourt, ¿no? Porque al final de cuentas también ella fue la directora de casting, creo que también ahí tienes una gran participación con ella como Pita. Ujú. Sí, claro, o sea, que siento que es lo que a mí, por ejemplo, me pasó cuando entré a la universidad, ¿no? Que lo que me emociona mucho justo de los espacios universitarios y que siento que por eso tienen mucha vida es porque justo te encuentras a gente que vienen, digo, en el caso de la universidad pública, ¿no? Que te puedes encontrar a gente que viene como, pues de estratos sociales también distintos, ¿no? O sea, y de muchas como geografías distintas y muchas latitudes. Entonces, como que eso es a mí lo que me parece como la maravilla de la educación pública, ¿no? Que sí es como una ahí mezcolanza de personajes siempre. Y bueno, en este caso en particular de mi ficción, creo que yo más bien construí personajes a partir de autores o pensando en autores que a mí me gustan mucho, ¿no? Entonces, un poco iba construyendo como, es muy raro como explicarlo, ¿no? Como que de repente, como que sabía que, por ejemplo, Nicolás era un personaje que era fanático de Rimbaud, ¿no? Y era como, este güey se cree así, hijo de Rimbaud, él así, poeta maldito, o sea, él nació para ser un poeta maldito, ¿no? Entonces, como que para mí Nicolás representaba como que esta cosa, como este fuego de crear y como esta energía, como muy de quererse comer al mundo sin importar a quién le pisotees encima, ¿no? Eh, creo que eso, como que creo que más que a lo mejor diseñar personajes, creo que como que diseñé a partir, siento que de energías y de autores, o sea, como de energías que yo encontraba en autores que me gustaran, ¿no? Por ejemplo, Aristeo, ¿no? Que es como un poco más ñoño, como más como modosito, ¿no? Como que yo encontraba un poco como hay una resonancia o sea, como que siento que él admira muchísimo a la generación Beat, a Kerouac, a Ginsberg, o sea, que su sueño es ser ellos, ¿no? Pero pues en realidad él es como un ñoñazo, ¿no? Y como que un poco él vive a través de lo que lee en los libros, pero muy realmente a lo mejor él nunca se atrevería a hacer las cosas que él, pero nada, como que siento que Aristeo juega un poco más como con la fantasía de querer ser el escritor renombrado y sí querer como un poco como cuidar más como la imagen del escritor y el ego y tal, ¿no? Pero como que desde un lugar también como de mucha vulnerabilidad. Y por ejemplo, siento que justo Pita tiene el personaje por Pita Amor, ¿no? O sea que justo cuando lees todo de Pita Amor, lo que sea Pita Amor, dices, bueno, esta persona, o sea, a mí me fascina la personalidad y lo que la gente cuenta de Pita Amor, ¿no? Entonces por eso nos robamos como un poquito ahí el guiñito del nombre, ¿no? Como de una mujer como muy extrovertida, como de que le encanta ser el centro de atención, ¿no? Como que llegaba a irrumpir así en cualquier lugar y hacer un show pero que al mismo tiempo era muy brillante y que era como muy elocuente, ¿no? Que tenía como una gran habilidad para escribir. Y en este caso, por ejemplo, Cecilia funge como un personaje que es el que va cayendo al mundo, ¿no? O sea, un poco yo necesitaba que viniera un personaje con ojos nuevos o con ojos frescos eh, a encontrarse como este espacio de estos otros personajes como muy, muy elocuentes y muy chistosos medio luego, ¿no? Y pues eso, como tener una visión como fresca de alguien que viene de un lugar más chiquito y dice, wow, qué maravilla, mis amigos escritores son lo máximo, ¿no? Y son unos genios. Y pues nada, como que también necesitaba como un poco esa ingenuidad de Cecilia, ¿no? Para alguien que se creyera la fantasía que ellos mismos sienten que pueden llegar a ser.
Ah, perdón, y me decías de lo de Michelle, discúlpame, se me olvidó. Este, y también justo en este caso, yo a Michelle la conocí en la escuela. Lo que pasa es que cuando yo estudiaba en la UNAM, cine, la generación de Michelle estaba terminando la carrera de teatro en la UNAM. Eh, entonces nos pusieron a tomar clases juntos el último semestre, o sea, yo tomé el último año de semestre del CUEC, tomé dirección de actores y los chicos de la Escuela de Teatro de la UNAM tomaron clases de actuación a cámara con nosotros. Entonces, a partir de ahí se hizo una mancuerna donde también Michelle siempre, o sea, Michelle me hizo casting creo que en otros dos proyectos y también en mi cortometraje pasado ella fue la directora de casting y me ayudó como con todo el proceso del acting coach. Entonces, la verdad es que ese papel yo desde mucho tiempo antes, casi que desde que estaba escribiendo, sabía que era Michelle. Y más bien yo hablé con ella un poco como para decirle, oye, pues me interesa que hagas este papel, ¿no? Pero pues necesito que me ayudes a hacer el casting y a encontrar a los otros personajes. Pero otra cosa que percibo en Círculos Mentirosos y dentro de estos personajes es un aire de rebelión. Al final de cuentas hay un conflicto siempre con los padres, ¿no? El padre militar, el padre conservador, todo esto que de repente también genera esta ruptura, ¿no? Y que creo que también de alguna forma es algo que pasa siempre, ¿no? De cómo las generaciones van cambiando y de repente las visiones van pues evolucionándose, ¿no? De repente está este choque, pero me gusta mucho este enfoque que le das, porque al final de cuentas también va forjando las decisiones finales de cada uno de ellos, ¿no? Cuéntame un poco de esa cuestión que me parece también muy interesante en este círculo. Sí, como en cuanto a lo que mencionas de la figura del padre, sí era muy a propósito, ¿no? O sea, el padre simbólicamente hablando, ¿no? Como que siempre está representado, o sea, más bien, el padre o la figura del padre siempre ha representado como esta estructura de orden, ¿no? Como este poder y este orden, gran orden como que estructura la sociedad, ¿no? Que incluso, o sea, arquetípicamente la figura del padre es eso. ¿Qué es eso? ¿No? Es como quien manda, quien marca las reglas, quien marca la estructura, ¿no? Quien tiene el poder. Y de alguna manera como que cada personaje tiene medio un padre simbólico, ¿no? O sea, está como si Aristóteles tiene su padre militar, que es como, no, aquí las reglas son así y aquí aprendes así y aquí pues ni modo te chingas, ¿no? Porque pues tú andabas acá haciendo tu performance. Y como que, por ejemplo, está la figura esta del otro escritor grande, que es Rigoberto Madera, que está interpretado por Trejo Luna, ¿no? Que también es como una especie ahí de, como de actor simbólico de poder. Y eso, o sea, como que siento que la figura paterna en este caso un poco, pues representa eso, como que representa justo la estructura de poder a la que estos chicos le, pues, quieren hacer volar, ¿no? O como explotar un poco. Te quería preguntar para ir cerrando, ¿cómo fue filmar en Jalisco? Mencionas que también tú te tocó viajar a Ciudad de México, vivir esta experiencia como la que vive Cecilia de alguna forma. ¿Cómo fue filmar para ti en Jalisco, los retos que te presentó este proyecto y sobre todo que estés seleccionada también en el festival en una categoría que también se llama Hecho en Jalisco, además del Maguey, que creo que significa mucho porque es abrir las puertas a relatos e historias que no solamente suceden en la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Sí, pues yo soy de Guadalajara y pues eso, más bien yo me mudé allá para estudiar, pero justo recuerdo que cuando yo vivía aquí en Guadalajara siempre me daba la sensación que cuando iba a ver cine mexicano, siempre me daba la sensación de que era un cine chilango, o sea, como que yo veía y decía, es que eso es cine de la Ciudad de México, o sea, pero había algo como que decía, no, es que esto, o sea, sí es cine mexicano, pero es cine que está, o sea, es cine chilango, pues, o sea, como que sentía como un estilo similar como que muchas narrativas, nada, había como algo que yo podía identificar como, pues eso no me representa, ¿no? Eso no representa como el mundo que yo vivo, eso no representa las calles donde yo habito. Eh, y aunque yo me fui a la UNAM a estudiar, siempre intenté que todos mis cortometrajes venirme a grabarlos a Guadalajara, o sea, todos mis trabajos de la escuela los grabé acá, bueno, en Guadalajara o en Jalisco. Entonces también para mí filmar en Guadalajara era un poco como un lugar cómodo para hacer como mi primera película, ¿no?
cómodo en el sentido de que conozco perfectamente la ciudad, ¿no? O sea, yo ya sabía muchas de las locaciones, cuáles eran las que yo quería que fueran. Casi que desde el guión había muchas locaciones que ya estaban nombradas así de bar Litos, bar tal, ¿no? O sea, ya era como un cosmos que yo conocía bastante bien. Em, y pues también para mí era importante como pues esto como de dar también oportunidades de trabajo a la gente de Guadalajara, ¿no? Y como abrir posibilidades de que sí pueda ser como una industria más constante el producir cine aquí en Jalisco, ¿no? Y como contratar técnicos de Jalisco y contratar creativos de Jalisco. Eh, entonces también eso, todo el crew, yo creo que de la Ciudad de México venían como 5 personas posiblemente, o sea, mis productores que son de allá, pero pues en realidad creativos y equipo técnico era de aquí de Guadalajara, ¿no? Entonces para mí también era importante eso, como, pues sí, como trabajar con gente local, pensando que se le dé oportunidad laboral a gente de los estados fuera de la capital. Creo que se nota cuando recorres varios lugares que no sé si sean característicos de tu juventud o algo que de repente, algunos como bares, algunas de plazas, ¿no? Que creo que justo dan la identidad, ¿no? Sí, pues varios, o sea, varias de las calles que recorren los personajes, pues son calles que ni siquiera es que yo en mi juventud diga, ay, yo en mi juventud pasaba por la nueva esquina, o sea, mis amigos la otra vez así me dijeron, ay, vamos a las nueva esquina, o sea, son como calles donde la juventud tapatía suele transitar, ¿no? O sea, que son como muy emblemáticas de a los lugares a donde acabas yendo de fiesta cuando estás en la universidad, ¿no? O sea, como, y como que también el centro de Guadalajara para mí tiene como algo muy bonito y muy noble, que aparte de que arquitectónicamente me parece muy bello, ¿no? Hay también como una facilidad del movimiento a pie, que siento que en la Ciudad de México, por ejemplo, es difícil de encontrar, ¿no? O sea, que aquí sí puedes decir, nos vemos en tal punto y de ahí caminamos y nos vamos a este barecito y de ahí caminamos y nos vamos a este otro lugar y de ahí nos dijeron que hay una fiesta en tal lugar, ¿no? Entonces, como ese deambular a pie con tus amigos por la noche también era algo que pues quería retomar. Pero hasta los aguaceros fuertes, porque también pasa ahí. Y los aguaceros también. Pues Nancy, nada más me queda felicitarte por el trabajo, por la cinta. Qué bueno que te animes a contar una historia de jóvenes y que hablen de literatura y que hablen de una corriente ideológica que presenten al mundo de alguna forma este tipo de cuestiones que, como digo, tristemente a lo mejor ya quedan un poco atrás o se consideran cosas del pasado, pero creo que sería interesante retomarlas en un mundo como en el que vivimos ahora. Y pues qué bueno que retrates esto en el Círculo de los Mentirosos y pues mucho éxito en Guadalajara. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos ahí en contacto. Gracias.